Saludos cordiales, es un gran placer participar en Ontología del Presente y poder realizar una aportación y también escuchar las del resto de participantes. Básicamente, la hipótesis que voy a plantear es que estamos en un momento histórico clave, muy particular, un auténtico parteaguas. ¿Por qué? Porque hay más presupuesto militar en el mundo que nunca y armas más sofisticadas y destructivas que nunca. A la vez que se está dando una creciente confrontación entre bloques de potencias que recuerda cada vez más a la Guerra Fría y que lleva una tensión entre ellas en la que un conflicto armado de dimensiones globales, una tercera guerra mundial, se baraja cada vez más como una posibilidad real. De hecho, si buscamos en Internet Tercera Guerra Mundial, veremos cómo en las últimas semanas pues, han aparecido incontables análisis, opiniones de expertos, etcétera, que utilizan precisamente este término, Tercera Guerra Mundial, como posibilidad real de un futuro inmediato. Por otra parte, y de forma paralela, llama la atención que estamos en el momento de la historia en el que la conciencia social ciudadana acerca de la importancia de la paz positiva y el rechazo a la guerra como medio de solucionar conflictos es mayor que nunca. Lo que voy a plantear es el desarrollo en paralelo que ha habido en las últimas décadas, tanto del belicismo y el armamentismo como del movimiento pacifista. Empezaré mi recorrido por la Guerra Fría, aunque es una cuestión convencional, se puede empezar casi en cualquier momento, pero hay motivos. El primero es que como historiador, siempre que nos preguntan sobre cualquier cuestión, empezamos por Mesopotamia, así que tenemos que aprender a contenernos. Voy a empezar por la Guerra Fría, por no remontarme tan lejos, y también porque es el momento histórico, esto no es algo baladí, en el que por primera vez la humanidad se enfrenta a la posibilidad de la destrucción total de la vida en el planeta, porque se han desarrollado nuevas armas, las nucleares, capaz de conseguirlo en pocos minutos. Empezaré, por tanto, hablando de la evolución del belicismo y el armamentismo desde el final de la Guerra Fría. Lo que emerge después de 1991 es lo que se llama un nuevo orden global, en el que hay una sola superpotencia, que es Estados Unidos, la gran valedora de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Así que el hecho de que terminase la Guerra Fría después de medio siglo de miedo ante una posible confrontación nuclear, de tantas guerras como la de Corea, la de Vietnam y tantísimas otras, las de Afganistán, pues parecía que todo eso al fin iba a terminar y entrábamos en una nueva etapa en la que al no haber ya enfrentamiento entre superpotencias no tenía sentido gastar tanto en armamento, ya que no había ninguna amenaza. Y parecía la hora de lo que se llamó entonces dividendos de la paz, o sea, todo el dinero que se había estado gastando hasta entonces en armas ya podía empezar a gastarse en cuestiones que mejorasen la vida de los ciudadanos, en educación, en sanidad, etc. Y también era el momento en el que parecía que el derecho internacional de los derechos humanos, frenado por el derecho de veto característico de la Guerra Fría, pues había terminado. Parecía que ya toda la humanidad iba a ir de la mano, formar un solo gran bloque, no dos. Por lo tanto, si algún país rompiese la paz mundial, pues el resto al fin podría unirse contra él. De hecho, no tardó en ponerse a prueba este nuevo orden mundial, pues en el propio 1991, año en el que convencionalmente se estima que termina la Guerra Fría, pues hubo un país que rompió esta paz mundial, que fue Irak, invadiendo Kuwait. Hubo buenas noticias para aquellos que esperaban que el mundo fuese a mejor, porque sucedió algo sin precedentes. Tanto Occidente,
Europa occidental, Estados Unidos, Australia, lo que se entiende como Occidente, el mundo democrático libre occidental, como el mundo árabe, donde había sucedido el conflicto, como la Unión Soviética y la nueva Rusia, pues fueron de la mano condenando a Irak y realizando una coalición mundial contra él. Parecía, por tanto, que ya, insisto, había un solo bloque y que la paz mundial quedaba así garantizada, pues nadie se atrevería a ir contra el resto del mundo. Así a Saddam Hussein, al que entonces se denominó el nuevo Hitler, pues le consiguió parar los pies y parecía que entrábamos realmente en una nueva etapa mejor, más segura y pacífica. En realidad fue todo bastante más relativo, porque aunque Saddam Hussein tuvo que abandonar Kuwait, siguió en el poder y no se dieron explicaciones razonables de por qué, si era el nuevo Hitler, se le permitía continuar presidiendo Irak. Y al mismo tiempo, ese mismo año, en 1991, empezaron las guerras de los Balcanes, muy mediáticas, muy cruentas, y que demostraron que la paz mundial no había llegado todavía. Hubo otros conflictos paralelos, como en el de Argelia o el genocidio de Ruanda, que dieron una visión más pesimista de aquellos primeros pasos. Pero de cualquier modo se consideraron tanto el conflicto de Argelia como el de Ruanda o el de Balcanes relativamente aislados e incapaces de contagiar al resto del mundo, que seguía con este optimismo fruto de que hubiese acabado la Guerra Fría, esa peligrosísima Guerra Fría, sin violencia, sin una guerra real entre los contendientes. Era una lección de se pueden acabar conflictos incluso tan peligrosos como este sin violencia. Fue la hora también de que aparecieran dos paradigmas. Uno, el del fin de la historia, que planteó Francis Fukuyama, en el que se decía que después de la Guerra Fría había triunfado un modelo, el democrático parlamentario capitalista, y que la historia había terminado porque aunque el régimen, ese tipo de regímenes no eran perfectos, sí que eran los mejores posibles. Y que si bien había lugares como Cuba, como China, como Corea del Norte y otros, donde aún no había regímenes democráticos, liberales, parlamentarios, capitalistas, lo que se esperaba era que algún día hicieran su transición y se actualizasen, porque ya era el camino natural de la historia que los rezagados simplemente tenían que seguir, tarde o temprano. Fue una teoría muy contestada, pero también muy extendida. Se dio prácticamente como buena. Y Occidente, la gran ganadora de la Guerra Fría, la publicitó gustosamente. La otra gran teoría, el otro gran paradigma, fue el del choque de civilizaciones que planteó Samuel Huntington. Básicamente decía, las guerras por ideología, como la Guerra Fría, confrontaba comunismo y capitalismo, o la Segunda Guerra Mundial, de fascismo contra mundo libre y capitalismo, habían terminado y desafortunadamente el futuro no sería de paz, como esperaban muchos después del fin de la Guerra Fría, sino de nuevas guerras por cuestión de civilizaciones, no por ideología, y no tanto por estados. Esta teoría dividía el mundo en varias zonas, el mundo eslavo, liderado por Rusia, el mundo confuciano, liderado por China, el mundo occidental, liderado por Estados Unidos y en menor medida Europa Occidental, el mundo árabe islámico, y se planteaba que algún día habría nuevas guerras con estos protagonistas. Era una cuestión académico-filosófica casi, a la que se le dio una importancia relativa a nivel global, pero sí mucha importancia a nivel académico. Aquel artículo de Huntington, seguido por su libro Choque de Civilizaciones, tuvo un gran impacto. Fueron también años en los que Estados Unidos, como única superpotencia, planteó que debía aprovechar la oportunidad. Nunca se dijo abiertamente, pero hubo síntomas muy dicientes, muy ilustrativos, como la aparición del think tank
llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense, muy cercano al Partido Republicano, entonces liderado por George Bush hijo, en el que se planteaba lo siguiente. El siglo XX había sido el siglo de Estados Unidos, de la eclosión de Estados Unidos como superpotencia global. El siglo XXI, el nuevo siglo, también debía ser estadounidense. Para ello, había que ocupar aquellos espacios del mundo apetitosos, geopolíticamente y económicamente interesantes, donde Estados Unidos tenía menos presencia, para así consolidar su dominio global, ahora que no tenía rival, ahora que era el momento. Porque si se decidía hacerlo en esos comienzos del siglo XXI, finales del siglo XX, no había país capaz de pararlo. Entonces lo que planteaba, en pocas palabras, era aprovechar la oportunidad para consolidar su hegemonía global y hacer que se perpetuase. Esto está íntimamente conectado con la teoría de Huntington, porque leyendo entre líneas, y por eso el gobierno estadounidense y la CIA promocionaron tanto la teoría de Huntington, era si dedicamos nuestros presupuestos a educación, a sanidad, a pensiones, en el corto plazo nos irá muy bien, pero mientras nuestra capacidad militar se va debilitando, la de nuestros adversarios potenciales, las otras civilizaciones, irá aumentando. Y cuando lleguen esas nuevas guerras no estaremos preparados, las perderemos y también perderemos la sanidad, la educación, etc. Así que más nos vale seguir apostando por un complejo militar industrial fuerte. Esto fue polémico, fue discutido y básicamente era una cuestión política y académica. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2001 cambió el panorama por completo. Pareció dar la razón a Samuel Huntington en el sentido de que Occidente ya empezaba a ser atacado por una de esas civilizaciones rivales, el Islam, y se consideró que los enemigos de Estados Unidos, los agresores, no era un grupo terrorista en particular, ni siquiera un Estado, sino toda una civilización, todo el Islam, todos los musulmanes del mundo. De ahí que la famosa ley patriótica, la Patriotic Act, convirtiera en sospechosos a todos los musulmanes estadounidenses, simplemente por el hecho de ser musulmanes, marcando así que se trataba de un conflicto entre civilizaciones, insisto, no entre personas de pertenencia a un Estado, a un partido político, a una ideología determinada, etc. Así Estados Unidos encontró el pretexto, en el 11 de septiembre, de hacer algo que ya quería hacer, expandirse militarmente, consolidar su hegemonía global mediante la ocupación de los espacios en los que era más débil. Estos eran básicamente el centro de Asia y Oriente Medio. Afganistán era un escenario clave porque al norte estaba Rusia, hay también frontera con China y en el oeste frontera con Irán, uno de los países críticos con Estados Unidos. El siguiente paso fue la invasión de Irak, con la cual se termina de acorralar a Irán por la frontera que comparten en el oeste. Y además era una zona rica en petróleo, con lo cual también Estados Unidos se garantizaba el control de las mayores reservas petroleras del mundo. Hubo más movimientos, la primavera árabe dio también la posibilidad de acabar con Gaddafi o todos los críticos con Estados Unidos, y también parecía que iba a dar la opción de acabar con Bashar al-Assad. Y hubo un momento en el que Bashar al-Assad, el presidente de Siria, otro de los países muy críticos con Estados Unidos, parecía a punto de caer. Sin embargo, ese 2011 apuntó ya a un cambio en el escenario global, porque Rusia aparece en escena, el ejército ruso entra en Siria apoyando a Bashar al-Assad y desde ese momento ya ninguna potencia se atreve a involucrarse en el conflicto. Nadie quiere una confrontación directa con los rusos que ya están allí físicamente en Siria. Con lo cual se ve que ya hay un nuevo actor que discute a Estados Unidos. Al mismo tiempo, si en 2001 China era un país emergente, ya entonces, en 2011 y más ahora en 2022, es la primera potencia económica mundial. De manera que iba surgiendo un multilateralismo alternativo a la hegemonía estadounidense. El siguiente desafío a este escenario globalista estadounidense ha estado en Ucrania,
porque la guerra de Ucrania, que empezó en 2014, en su episodio de 2022 ha dejado claro que hay dos grandes bloques. Uno, el de una China y una Rusia cada vez más cercanas, que se apoyan mutuamente, y otro, el de un Occidente, donde países como Australia y Europa Occidental, ante el miedo al poder combinado de Rusia y de China y de su potencial militar, pues se apoyan con más fuerza en Estados Unidos y disparan sus presupuestos militares. En un momento en el que se decía que no había dinero para pensiones que se estaban recortando, para sanidad que se estaba recortando, de repente los presupuestos militares aprobados hacía solo un año, cuando la invasión de Ucrania no se contemplaba, se han disparado y sí va a haber dinero en todo Occidente para comprar armas. Así que debemos ser muy conscientes del nuevo escenario. Y es que en Occidente, Estados Unidos, Europa Occidental, Australia, también en gran parte Japón, van a disparar sus presupuestos militares, van a gastar la parte del león de su dinero en armas que o bien no se utilizan, sirven solo para disuadir, con lo cual esa inversión pues no se emplea, o bien si se emplea es un escenario peor, porque son armas que solo sirven para destruir y son muy modernas y muy eficaces para matar y destruir muchísimo. De modo que es importante ser conscientes del escenario en el que estamos y como también, aparte de lo estrictamente militar, pues está el factor cultural de enfrentamiento y casi de incomprensión, de lejanía, de rencor, de miedo entre civilizaciones, entre grupos humanos, que recuerda muchísimo a la época de la Guerra Fría. Por otra parte está el movimiento pacifista, que hasta los años 60 del siglo XX pues había estado limitado a movimientos religiosos, jurídicos, con personajes como Francisco de Vitoria o Hugo Grotius, o también a escenarios filosóficos con obras como La paz perpetua de Immanuel Kant. Sin embargo, las guerras mundiales y el miedo a una confrontación nuclear, unido a la expansión de clases medias cultas, pues hacen que grandes masas de ciudadanos se vuelvan muy críticas con la guerra, apuesten por la paz y el desarme, a la vez que muchos académicos consideren que la paz es algo demasiado importante como para no prestarle la atención debida, de modo que van apareciendo también centros de investigación para la paz, especializados, académicos. Eso sucede entre los años 60, 80, 90, pero el fin de la Guerra Fría lleva a cierto relajo del pacifismo, que había sido el gran movimiento social de la segunda mitad del siglo XX, muy por encima del ecologismo y el pacifismo. Al no haber ya miedo a una guerra nuclear, pues dio la impresión de que el pacifismo se relajaba y su respuesta fue tibia, por ejemplo, en la guerra de Kosovo, un conflicto armado de dimensión global, muy publicitado, del que se habló muchísimo, en el que el pacifismo curiosamente apostó por una invasión, por una intervención militar. Se dio luz verde a que la OTAN interviniese porque el pacifismo, gran parte de él al menos, entendió que había que parar un genocidio y que eso era más importante que incluso el derecho internacional, que salvar a las víctimas era más importante que cualquier otra cosa. Así, aunque la intervención militar fue ilegal, porque no contó con el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que China y Rusia hubieran vetado cualquier intervención militar contra Serbia en aquel escenario, entonces Yugoslavia. Y eso hizo que para muchos el pacifismo fuese algo ya del pasado, porque bueno, si apoyaba guerras, pues había perdido el norte. Sin embargo, en 2003 se dio un escenario completamente distinto. Para sorpresa de muchos, la respuesta del pacifismo fue enorme. Nunca tanta gente ha salido a la calle en toda la historia de la humanidad a mandar el mismo mensaje en tantos países a la vez. Y fue un no a la guerra. Y no fue un coletazo del viejo pacifismo de los 80, de los 60, sino que se vio una continuidad y una enorme madurez. Porque el pacifismo de la Guerra Fría tenía protagonistas que temían por su propia seguridad. Los pacifistas de 2003
no temían que les pasara nada a ellos. Salieron a la calle para tratar de ayudar a las víctimas iraquíes. De modo que es un gran cambio, una gran evolución. No pensar solo en su propia seguridad, sino en la de otros. Aparte de que hubo críticas más allá de la simple guerra, como a el interés económico que hay detrás por el petróleo o a la falta de democracia, ya que los países que invadieron Irak tenían una opinión pública abrumadoramente contraria a aquella intervención militar, lo cual cuestionaban lo democrático de la decisión. El pacifismo, como se demostró en 2003, no está muerto, sino que evolucionó y en lo que se llama mesomovilización, pues hizo posibles sinergias en las cuales todo el movimiento pacifista, de ayuda al desarrollo, indigenista, ecologista, feminista, está en contacto y cuando hay una causa común fuerte, son capaces de movilizarse con tal intensidad que David Colwright, a propósito de aquella movilización de 2003, llegó a hablar de la superpotencia de la paz. Ahora, en la guerra de Ucrania, estamos viendo de nuevo un gran desafío para el pacifismo, porque todas las narrativas de los grandes medios de comunicación y de los estados pasan por la guerra. De hecho, Josep Borrell, el representante de la política de defensa de la Unión Europea, fue muy explícito. Dijo, la única solución a esta guerra es derrotar a Putin en el campo de batalla, no dejando ningún paso a la negociación, a la diplomacia, etc. Así, estamos en un escenario curioso, un escenario en el que hay armas más destructivas que nunca, en mayor cantidad que nunca, y con unas narrativas de enfrentamiento que parece que llevan a un mundo bipolar que va a producir enormes tensiones, mientras, por otra parte, nunca ha habido tanta gente en la historia como hasta ahora consciente e involucrada por la paz, no ya de pensamiento, que es importante, sino que dan gran parte de su tiempo y de su dinero a participar en organizaciones en este sentido y que están dispuestas a luchar por esa causa. Así que uno de los grandes desafíos del pacifismo es recuperar narrativas, recuperar fuerzas y plantear alternativas capaces de salvarnos de los enormes peligros que suponen esta nueva bipolaridad a la que a la que parece que estamos abocados